¿Qué se celebra el 5 de febrero? El 5 de febrero se celebra la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, también llamada Ley Fundamental o Carta Magna. Hace muchos años, antes de 1824, no había una constitución en México. ¿Recuerdas que los españoles dominaban el país y que hubo una independencia encabezada por Miguel Hidalgo y Costilla? Bueno, en ese tiempo había algunas leyes, como la Constitución Española de Cádiz, los Sentimientos de la Nación de José María Morelos y Pavón y la Constitución de Apatzingán de 1814. ¿Te acuerdas de quién fue Antonio López de Santa Anna? Exacto, ese dictador que vendió una gran parte del territorio del país a los norteamericanos. Pues bien, para derrocar a este hombre hubo un movimiento revolucionario encabezado por Juan Álvarez. En ese tiempo se firmó el Plan de Ayutla. En este documento decían que no se reconocía el gobierno de Santa Anna y se convocó a un congreso extraordinario en febrero de 1856. Ese congreso aprobó una nueva constitución un año después, el 5 de febrero de 1857. En ese tiempo el presidente era Ignacio Comonfort. ¿Qué señalaba esta constitución? Bueno, el mantenimiento del federalismo, que es un sistema político en el cual las funciones del gobierno están repartidas entre un grupo de estados asociados. La abolición de la esclavitud, las libertades en el trabajo, las libertades en la propiedad, la libre expresión de las ideas, la libertad de imprenta, la libertad de asociación, la libertad de comercio, el derecho al voto para los mexicanos varones mayores de 18 años si estaban casados y si no estaban casados de 21 años en adelante. El problema con esta constitución es que no sirvió para estabilizar al país. Hasta el presidente Comonfort la desconoció unos meses después de que fue promulgada. Hubo una rebelión y comenzó la Guerra de Reforma, en donde se pelearon los conservadores, que desconocían la Constitución, y los liberales, que la defendían. ¿Quién crees que ganó? Pues los liberales, encabezados por Benito Juárez. En ese tiempo se hicieron las leyes de reforma, en donde destaca la separación entre la Iglesia y el Estado. ¿Te acuerdas que hubo un emperador en México? Sí, Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota, esa señora que se volvió loca. Ellos vivían en el castillo de Chapultepec, pero no duraron mucho porque fusilaron a Maximiliano. Bueno, pues en ese tiempo se hizo la Constitución de 1857, que fue un elemento fundamental en la defensa nacional ante la invasión francesa y tuvo vigencia plena tras la expulsión de los extranjeros. Esta Constitución permaneció en vigor hasta 1917. Y por fin llegamos a la Constitución de 1917, promulgada el 5 de febrero de ese año. En ella se plantearon reformas a la Constitución de 1857 y fue formulada para gobernar a todos los mexicanos. Son las leyes que actualmente rigen nuestro país. Algunos puntos importantes de esta Constitución son: fue promulgada por el Congreso Constituyente el 5 de febrero de 1917 y entró en vigor el 1 de mayo del mismo año. Su contenido ha sido reformado más de 200 veces y es muy diferente al original de 1917. Entre los cambios respecto a la Constitución de 1857 se encuentran la eliminación de la reelección del presidente de la República y el cargo de vicepresidente. El título primero está dividido en 4 capítulos que contienen 38 artículos. El capítulo 1 trata sobre los derechos humanos y sus garantías. El capítulo 2 habla sobre los mexicanos y la nacionalidad mexicana. En el capítulo 3 se hablan de los extranjeros y en el capítulo 4 de los ciudadanos mexicanos. El artículo 135 de la Constitución permite reformar y adicionar el contenido de la misma. Para reformarla se necesita que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados.